Hay momentos en la vida en los que el silencio parece ensordecedor, donde el aire pesa, donde cada amanecer se siente igual, como una repetición infinita de días sin propósito. El sol arde, pero no calienta el corazón. El viento sopla, pero no refresca el alma. Un hombre camina, solo, rodeado de arena y de recuerdos que preferiría olvidar. Allí, en medio de un desierto polvoriento, un hombre que un día fue príncipe, ahora es apenas un pastor de ovejas ajenas. Moisés. Su nombre alguna vez fue sinónimo de poder, criado en los palacios de Egipto, vestido con lino fino, educado por los sabios más respetados de su tiempo. Pero hoy, lo único que viste es polvo, lo único que oye es el balido de animales que ni siquiera le pertenecen. 40 años han pasado desde su huida, 40 años de silencio, 40 años de anonimato, de exilio, de rutinas interminables. Y mientras sus pasos marcan la arena, quizás se pregunte si todavía tiene algún valor, si aún hay algún propósito para su existencia. Porque el desierto no solo es un lugar físico, el desierto también es ese estado del alma donde uno siente que Dios está lejos, que las oraciones no son escuchadas, que el tiempo de los milagros ya pasó y que solo queda esperar el final. Pero lo que Moisés no sabe es que justo en ese desierto, justo en esa soledad, justo en esa aparente rutina sin sentido, Dios está a punto de hablar, y no será con un susurro, ni con una brisa ligera, será con fuego, un fuego que arde, pero no consume, una zarza que enciende el aire, pero que permanece intacta, desafiando toda lógica, todo entendimiento humano, porque cuando Dios decide interrumpir el silencio, el universo entero se detiene para escuchar. Hoy, quizás vos también estás caminando por tu propio desierto. Tal vez te sentís como Moisés, olvidado, invisible, marcado por errores del pasado, o simplemente cansado de esperar. Quizás miras a tu alrededor y solo ves polvo, rutina y la sensación de que tu historia ya no tiene capítulos nuevos. Pero hoy te quiero decir algo. Dios todavía enciende zarzas. Dios todavía llama a los que creen que ya no tienen propósito. Dios sigue escribiendo historias, incluso en los escenarios más secos, más estériles, más olvidados. Si mientras escuchas esto, sentís que tu corazón empieza a latir un poco más fuerte, si algo dentro de vos se mueve, como si una voz silenciosa estuviera diciendo tu nombre, no ignores esa sensación, porque quizás esta no sea solo una historia de Moisés, quizás esta sea también tu historia. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Si sentís que esta palabra ya está tocando tu corazón, si crees que Dios aún tiene algo que decirte, deja tu like como un acto de gratitud. Suscríbete al canal Momento de Alabanza y ayúdanos a seguir compartiendo mensajes que sanan, que abrazan, que levantan el alma y que recuerdan al mundo que aún hay esperanza. Cuando vos te suscribís, estás siendo parte de una misión mayor. Estás ayudando a llevar fe, consuelo y luz a miles de personas que, como vos, también están buscando una respuesta, una señal, un llamado. Así que, si sentís que esta historia ya empezó a hablarte, no lo dudes. Dale like, comenta abajo: Señor, aquí estoy, háblame, y quédate, porque lo que viene a continuación es el momento donde Dios rompe el silencio. ¿Qué hace Dios cuando el mundo calla? ¿Qué hace cuando los hombres dejan de esperar, pero el cielo aún tiene un plan? Hay días donde el alma parece dormida, días donde todo lo que antes te emocionaba ya no te mueve,
días donde incluso la oración suena hueca, como si tus palabras nunca pasaran del techo. Moisés conocía esa sensación porque aunque su cuerpo seguía caminando, su corazón llevaba años detenido en el mismo lugar. Él había sido alguien, había tenido un futuro, había tenido sueños, había tenido un propósito, pero los errores, las decisiones apresuradas, las heridas del pasado, lo habían llevado a este desierto, un lugar donde la vida parecía haber terminado antes de tiempo, y mientras cuidaba ovejas que no eran suyas, mientras recorría los mismos caminos de siempre, día tras día, sin esperar nada, sin pedir nada, Dios ya lo estaba observando, porque aun cuando pensás que Dios está en silencio, Él está preparando tu encuentro. Quizás te identificás, quizás hay cosas que no contás a nadie, tal vez también tenés un pasado que preferirías borrar, errores que te hacen creer que ya no hay vuelta atrás. Tal vez también llevas años en un desierto, sonriendo por fuera, pero muriendo por dentro. Lo que Moisés no sabía es que justo cuando pensaba que su historia ya estaba escrita, el cielo estaba a punto de pasar la página. Dios eligió el lugar más inesperado, una simple zarza, un arbusto que cualquiera habría ignorado, pero que ahora ardía con un fuego que desafiaba las leyes de la naturaleza, un fuego que ardía, pero no consumía. Moisés no pudo evitarlo. Se detuvo, miró, sintió algo que no sentía desde hacía años, curiosidad espiritual, esa inquietud que empieza como un susurro, pero que termina sacudiendo el alma. La Biblia lo dice así. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Éxodo 3:3. Porque cuando Dios quiere hablarte, primero, captura tu atención. Tal vez esa es la razón por la que hoy estás escuchando este video. Tal vez pensaste que era casualidad, que solo estabas pasando de video en video, buscando algo que te distrajera por un rato. Pero no, esto no es casualidad. Dios está encendiendo una zarza justo delante de tus ojos. Y no tiene la forma de fuego físico, pero sí de palabras que arden, de verdades que atraviesan, de un mensaje que, aunque no quieras, te está tocando el corazón. No ignores esa sensación. No le pongas pausa a lo que el cielo está empezando a decirte, porque lo que viene en esta historia es mucho más que un relato antiguo. Es una prueba viviente de que Dios llama por nombre, de que Dios elige a los quebrantados, a los que ya no creen en sí mismos, a los que se sienten olvidados, a los que piensan que su tiempo ya pasó. Si alguna vez pensaste, ya es tarde para mí, Dios se olvidó de mi vida, ya no hay propósito para mí, quédate, porque lo que Dios hizo con Moisés puede hacerlo con vos. Si Él fue capaz de llamar a un hombre quebrado, miedoso, escondido, si Él fue capaz de encender un fuego en medio del desierto, hoy también puede encender uno en tu corazón. Antes de continuar, quiero hacerte un pedido especial. Si esta palabra ya está tocando tu alma, si sentís que hay algo dentro tuyo que se está removiendo, no dejes que este momento pase como un simple video más. Demostrale a Dios que estás escuchando. Deja tu like como un acto de gratitud y fe. Comenta abajo, Señor, estoy aquí, háblame. Y por favor, suscríbete a Momento de Alabanza, no solo para que no te pierdas los próximos mensajes, sino para que juntos sigamos llevando esperanza, luz y verdad a cada rincón donde alguien, como vos, también esté esperando una señal del cielo, porque lo que viene ahora
Es el momento donde Dios rompe el silencio y llama a los que el mundo ya había olvidado. Moisés se acercó, tal vez con pasos lentos, tal vez con el corazón latiendo fuerte, pero no pudo evitarlo. Algo dentro de él le decía que ese momento no era como los demás. La zarza ardía, pero no se consumía, y mientras sus ojos intentaban comprender, su alma ya empezaba a despertar. Y entonces la voz habló. Moisés, Moisés. No fue un grito, no fue un trueno, fue un llamado, directo, personal, inconfundible. Su nombre, pronunciado por el Creador del universo. Moisés tembló, sintió que sus rodillas flaqueaban. El polvo del suelo parecía más sagrado que cualquier templo. Y esa fue la primera orden que recibió. No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. El suelo, que ayer era solo polvo, hoy era altar. El hombre, que ayer era solo un pastor olvidado, hoy era un llamado en proceso. Pero incluso frente a aquella presencia, incluso escuchando aquella voz, Moisés luchaba por dentro, porque aunque sus oídos escuchaban, su corazón seguía lleno de dudas, de miedos, de cicatrices. Dios le habló de su pueblo, del sufrimiento de Israel, del clamor que había llegado al cielo, de la esclavitud que oprimía a millones. Y luego vino la declaración que lo cambiaría todo. Ven por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3:10. Moisés se congeló, su mente se llenó de preguntas, su cuerpo de temor. Él, el mismo que había huido, el mismo que tenía sangre inocente en sus manos, el mismo que había fracasado, abandonado, desistido. Las excusas empezaron a brotar como agua de un manantial roto. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Una pregunta cargada de inseguridad, de dolor, de memoria rota, porque a veces no es que dudemos de Dios, es que dudamos de nosotros mismos. Moisés recordaba cada error, cada mala decisión, cada noche en que lloró solo, en medio del desierto. Él había enterrado su llamado, había guardado su voz, había tapado sus sueños, bajo capas y capas de miedo. Pero Dios no lo dejó escapar. Yo estaré contigo. Éxodo 3:12. No era una promesa de facilidad, era una promesa de presencia. No era una garantía de que todo saldría como Moisés quería. Era la garantía de que Dios caminaría con él, paso a paso, batalla tras batalla. Pero la lucha interna no terminó ahí. Moisés siguió poniendo excusas. Y si no me creen, no soy elocuente. Nunca he sido bueno para hablar. Una tras otra, como escudos levantados por el miedo. Y cada vez, Dios respondía con paciencia, con firmeza, con propósito. Le mostró señales, le dio poder, le prometió que su hermano Aarón sería su voz, pero sobre todo, le dejó claro que el éxito de esa misión no dependía de su capacidad humana, sino del Dios que lo estaba enviando. Moisés seguía temblando por dentro, pero al fondo de su alma, una certeza empezaba a nacer. El Dios del universo lo había elegido, a pesar de sus errores, a pesar de sus miedos, a pesar de todo lo que él mismo consideraba razones para desistir. Y tal vez vos también estás en ese punto. Tal vez Dios ya te está mostrando señales, ya te habló, ya te llamó, pero seguís poniendo excusas. No tengo talento, no soy suficiente, otros pueden hacerlo mejor. Pero hoy, igual que con Moisés, Dios te responde, yo estaré contigo. No importa tu pasado, no importa tu edad,
No importa cuántas veces fallaste, cuando Dios llama, es porque ya te preparó, y aunque vos no lo veas, Él ya tiene todo listo para el próximo capítulo de tu vida. El aire seguía denso, el fuego seguía ardiendo, pero la mente de Moisés estaba envuelta en una tormenta de pensamientos. Dios le había hablado, lo había llamado por su nombre, le había mostrado su plan, su propósito, su deseo de liberación para todo un pueblo. Pero dentro de Moisés había una voz más fuerte, una voz que resonaba con años de inseguridades acumuladas. ¿Quién soy yo para enfrentar a Faraón? Las imágenes de su pasado comenzaron a desfilar ante sus ojos, como un desfile oscuro que no podía detener. Recordó el día en que mató al egipcio, recordó las miradas de reproche, recordó la vergüenza, la huida, la sensación de fracaso. Recordó las noches llorando solo en Madián, preguntándose si Dios alguna vez volvería a mirarlo. Y ahora, el mismo Dios le estaba pidiendo que regresara justo al lugar donde había fallado, volver a Egipto, volver a enfrentarse a su pasado, volver a mirar a los ojos a un imperio que seguramente todavía lo recordaba como un asesino, como un fugitivo, como un fracaso. Las manos de Moisés temblaban, el polvo del suelo parecía tragárselo, el eco de la voz de Dios chocaba contra el muro de su miedo. No soy nadie, pensaba, no tengo fuerza, no tengo palabras. Entonces, habló, pero no para obedecer, sino para justificarse. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y el cielo respondió con una verdad que cambiaría todo. Yo estaré contigo. Pero incluso así, la lucha interior de Moisés no terminó. El miedo seguía allí. El recuerdo de sus limitaciones lo golpeaba una y otra vez. ¿Y si no me creen? ¿Y si no me escuchan? ¿Y si preguntan quién me envía y yo no sé qué decir? El pánico lo consumía. La inseguridad lo devoraba por dentro. A veces, la batalla más grande no es contra gigantes externos, sino contra las voces internas que nos repiten que no somos suficientes. Moisés sentía que cada una de sus debilidades era una razón para desistir. Señor, yo no soy elocuente. Nunca lo fui, ni antes, ni después de que me hayas hablado. Y esa confesión reflejaba más que un problema de comunicación. Revelaba un corazón quebrado, lleno de heridas sin sanar, lleno de dudas acumuladas, lleno de excusas que se habían vuelto cadenas invisibles. Dios lo escuchaba, con paciencia, con ternura, pero también con firmeza. Le mostró señales, le dio promesas, le recordó su poder, pero aún así, Moisés seguía luchando, hasta que, en su desesperación final, dijo lo que muchos, en su lugar, también habríamos dicho: «Ah, Señor, envía a otro, por favor». Fue el punto más bajo de su fe, el momento en que casi se da por vencido, el instante en que el miedo casi gana. Y tal vez, hoy, vos también estás ahí. Quizás llevas semanas, meses, años, sintiendo que Dios te llama a algo, pero la duda te paraliza. Cada vez que pensás en obedecer, una lista interminable de razones aparece en tu mente. No sé hablar bien, no soy lo suficientemente bueno, tengo demasiado pasado, no tengo recursos, no tengo valor. Y el silencio de Dios, en medio de tus argumentos, parece darte la razón, pero lo que vos llamás silencio, en realidad es paciencia. Dios no te grita, Dios no te abandona, Dios espera que llegues al final de todas tus excusas
para que, sin más barreras, escuches lo único que realmente importa. Yo soy el que soy, porque la misión nunca fue sobre tu capacidad, ni sobre tu talento, ni sobre tu pasado. La misión siempre fue sobre su poder, su presencia y su propósito eterno. La Biblia dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14. Porque cuando Dios llama, no busca perfectos, busca dispuestos. Cuando Dios llama, no necesita oradores expertos, solo corazones que digan, sí, Señor, aquí estoy. Hoy, tal vez estés enfrentando el mismo punto de tensión que Moisés. Tal vez tus lágrimas son como las de él, tus excusas como las de él, tus miedos como los de él. Pero lo que viene, lo que está a punto de suceder, es el momento donde el cielo va a romper ese ciclo de miedo y va a transformar un pastor inseguro en un libertador de naciones, porque así es Dios, así es su llamado y así es su amor, un amor que no se rinde con vos. Y fue entonces, justo cuando las excusas de Moisés parecían infinitas, justo cuando el miedo amenazaba con enterrarlo para siempre en el anonimato del desierto, que la voz de Dios se elevó con una fuerza que hizo temblar hasta el aire. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién lo hace mudo, o sordo, o con vista, o ciego? ¿No soy yo, el Señor? El cielo no discutía más. La paciencia se transformó en autoridad, la misericordia en mandato. Dios no aceptó más excusas, no porque no entendiera el dolor de Moisés, sino porque sabía que el propósito era más grande que el miedo. Cada palabra atravesó el corazón de Moisés como relámpagos de verdad. No se trataba de su habilidad, ni de su pasado, ni de sus traumas. Se trataba de la presencia, del poder y de la promesa del Dios eterno. Ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Éxodo 4:12. En ese instante, el desierto dejó de ser solo un paisaje vacío. Se convirtió en el lugar donde un hombre fue rescatado de sí mismo, porque el mayor enemigo de Moisés no era Faraón, no eran las cadenas de Egipto, ni siquiera la incredulidad del pueblo de Israel. Su mayor enemigo era la voz dentro de él, la voz que lo había convencido durante años de que no era suficiente. Pero cuando Dios habla, las mentiras internas empiezan a caer, una por una. Moisés no fue liberado de sus inseguridades de un día para el otro. La Biblia muestra que, aún después, tuvo momentos de duda, pero algo cambió para siempre en él. Ya no podía ignorar el llamado, ya no podía fingir que no había oído, ya no podía esconderse detrás de sus miedos. La zarza ardía y su alma también, un fuego que no lo consumiría, pero que lo empujaría hacia su destino eterno, porque cuando Dios llama, el desierto se convierte en altar, la debilidad en instrumento y el hombre común en mensajero del cielo. Tal vez, mientras escuchas esto, sientas que también estás parado frente a tu propia zarza ardiente. Tal vez ya escuchaste el llamado, tal vez Dios ya te habló y hasta ahora solo has respondido con excusas. Hoy, el Espíritu de Dios te dice lo mismo que le dijo a Moisés: ve, que yo estaré contigo, porque no se trata de quién sos, sino de quién es Él. No se trata de tu capacidad, sino de su poder. No se trata de tu historia, sino de su propósito eterno, escrito sobre tu vida antes de que nacieras. Moisés respiró hondo. No todas sus dudas desaparecieron, pero dio un paso, uno solo, y ese primer paso fue suficiente para que el cielo comenzara a mover lo imposible, porque la obediencia siempre activa lo sobrenatural. Hoy,
Puede que estés justo en ese mismo punto, en el borde entre tu miedo y tu llamado. La decisión es tuya, pero el respaldo siempre será de Dios. Y ahora, deténete un momento, respira hondo, deja que cada palabra, cada escena, cada emoción de esta historia penetre en tu alma, porque esto ya no es solo la historia de Moisés, esto también tiene que ver con vos. ¿Cuántas veces has sentido que tu pasado te descalifica? ¿Cuántas veces te escondiste detrás de excusas, detrás de heridas, detrás de miedos, solo para evitar dar ese paso que sabes que Dios te está pidiendo? La verdad es que todos, en algún momento, hemos sido Moisés. Todos hemos sentido que no somos suficientes. Todos hemos temido el peso de un llamado que parece demasiado grande para nuestras fuerzas. Todos hemos luchado contra esa voz interna que nos dice que es mejor quedarnos en el desierto, donde es más cómodo, más seguro, más predecible. Pero hoy, Dios te está llamando. No te habla desde una zarza física, pero te habla a través de esta palabra, a través de cada frase que hoy está resonando en tu interior, porque hay un propósito sobre tu vida que ni tus errores, ni tus fracasos, ni tu miedo pueden cancelar. Dios no busca oradores perfectos, no busca héroes sin cicatrices, no busca manos limpias de pasado. Él busca corazones dispuestos, almas quebrantadas, pero obedientes, personas que, aún temblando, aún con la voz entrecortada, aún con lágrimas en los ojos, sean capaces de decir: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Moisés no fue el más valiente, no fue el más capacitado, no fue el más talentoso, pero fue el que respondió. Y esa fue la diferencia entre quedarse en el anonimato o convertirse en uno de los líderes más recordados en la historia de la humanidad. Hoy, la pregunta no es si tenés miedo. La pregunta es: ¿vas a dejar que el miedo decida tu destino? Tal vez hay cadenas espirituales que hoy necesitan romperse. Quizás has estado preso de la comparación, de la autocrítica, de la culpa, pero hoy es el día en que Dios te recuerda que su llamado es más fuerte que tu historia. No es casualidad que estés viendo este video. No es coincidencia que estas palabras lleguen justo ahora a tu vida. El mismo Dios que se reveló en el desierto, el mismo que llamó a Moisés por su nombre, hoy te está llamando a vos. No es una invitación a la comodidad, es un llamado a la fe, a la obediencia, a la entrega, un llamado a salir del anonimato espiritual y caminar hacia el propósito que Él diseñó para vos. Desde antes que nacieras, no ignores la voz, no postergues la decisión. Hoy es el día de decir: Señor, no tengo todas las respuestas, pero confío en vos. No soy fuerte, pero me abrazo a tu fuerza. No soy perfecto, pero me rindo a tu voluntad. Porque cuando damos ese paso, cuando decidimos obedecer, Dios se encarga de lo imposible. Él abre caminos donde no los hay. Él da palabras al que nunca supo hablar. Él levanta al que pensaba que nunca más podría levantarse. Hoy es tu momento. Y antes de seguir, quiero invitarte, si sentís que Dios te está hablando a través de este mensaje, si esta palabra te tocó, deja tu like como un acto de fe. Comenta abajo: Señor, yo respondo a tu llamado. Y suscríbete a Momento de Alabanza, porque cada suscripción, cada like, cada comentario es una forma de decirle a Dios: quiero más de tu voz, más de tu presencia, más de tu propósito en mi vida. No estás solo, estamos juntos en este camino de fe, y lo que viene ahora es aún más profundo, más impactante y más transformador.
Porque el Dios que llamó a Moisés sigue llamando hoy, y su voz sigue despertando corazones. Y así, cuando parecía que el desierto solo era un lugar de olvido, cuando Moisés pensaba que su historia ya no tendría más capítulos, Dios habló. La zarza siguió ardiendo, el suelo permaneció santo, y el hombre que un día huyó, ahora estaba listo para obedecer, no porque sus miedos desaparecieron por completo, sino porque entendió que el Dios que lo llamaba era más grande que todas sus dudas juntas. Hoy quiero dejarte esta verdad eterna. Cuando Dios llama, no lo hace por lo que vos sos, sino por lo que Él puede hacer a través de tu vida. Él no busca valientes, Él hace valientes. Él no busca perfectos, Él perfecciona a los que llama. Él no necesita oradores, Él da palabras a los que obedecen. Y si hoy, sí, sentís que esta historia fue para vos, si cada frase de este video pareció escrita justo para tu momento actual, es porque el mismo Espíritu que habló a través de la zarza, hoy también te está hablando a vos. Tal vez llevas años creyendo que Dios ya no tiene nada más que decirte. Tal vez pensaste que el tiempo de los llamados ya pasó, pero hoy el cielo te recuerda, mientras tengas aliento, todavía hay propósito. Mientras tu corazón siga latiendo, todavía hay esperanza. Y mientras la voz de Dios siga llamando, todavía hay caminos por recorrer, misiones por cumplir y vidas por transformar a través de vos. Hoy es el día de responder. Hoy es el momento de decir, Señor, aquí estoy, con mis miedos, con mis debilidades, pero dispuesto a obedecer. Y antes de terminar, quiero invitarte, si esta palabra te abrazó, si te hizo llorar, si te hizo reflexionar, por favor, regálale un like al Señor. Comenta abajo, Señor, enciende mi zarza y envíame a mí. Y no te olvides de suscribirte al canal Momento de Alabanza. Cada suscripción es un acto de fe. Cada like es una pequeña llama que se suma a este altar digital, donde juntos estamos levantando una generación que todavía cree en el poder de la palabra, en el fuego del llamado y en la esperanza de la salvación. Y si querés seguir escuchando más historias que sanan, que restauran y que despiertan la fe, te invito a hacer clic en el próximo video que ya te está esperando en pantalla, porque el Dios que llamó a Moisés, el Dios que encendió una zarza en medio del desierto, es el mismo que hoy está encendiendo algo nuevo en tu corazón.